Bruno Montano, muy buenos días. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Pues yo creo que con el menisco tocado, y tú creo que también tienes una tecla, Bruno. Pues sí, tengo un poco de lumbalgia, por eso estoy aquí en mi casita. Estamos Estamos mayores, hechos. Ramón. Madre mía, Bruno, madre mía. Bruno, vas a hablarnos de Valle Inclán y concretamente de un libro de Valle Inclán que yo no conocía. Que hay Sí, muchas sí, cosas que sí. yo no conozco, pero Precisamente, de Valle Inclán es que nunca he oído hablar de este libro. sí. La verdad es que es un libro poco conocido y he querido reivindicarlo de alguna manera porque a mí me parece un libro fundamental para entender la literatura de Valle Inclán. De hecho, él, cuando por primera vez se editaron sus obras completas, insistió en que este libro encabezara sus obras completas, porque de alguna manera ilumina la lectura de toda su obra. ¿Sí? Vamos a hablar de La lámpara maravillosa, La lámpara que es un maravillosa. libro, la lámpara muy extraño, muy raro, pero muy iluminador y muy interesante. Pues cuéntanos. Como te has dicho, sí, vamos a hablar de Ramón José Simón del Valle Peña, más conocido como Ramón María del Valle Inclán. Valle Ujú. Inclán es un apellido de un antepasado que él asumió como digamos, nombre artístico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como seudónimo. Pero todo el mundo lo conoce por Valle Inclán, ¿no? Pues Valle Inclán nace en 1866 en Villanueva de Arosa, en Galicia, y muere casi con 70 años en 1936 en Santiago de Compostela. No llegó a conocer la guerra civil, murió en enero. Ujú. Nace en una familia de raíces hidalgas, gallega, con casonas y pazos a ambos lados de la ría de Arosa, pero venida a menos, Ya. venida a menos. Su padre, Ramón del Valle Bermúdez, era de tradición liberal y se dedicó a varias cosas: periodista, escritor, historiador, incluso llegó a ser secretario del gobierno civil en Galicia. Él de niño se educó en un colegio en Villanueva de Arosa hasta los 9 años, hizo la enseñanza primaria allí y luego la secundaria la hizo primero en Santiago, en un instituto, y luego en Pontevedra, donde la acabó en 1885. En ese momento se matriculó en la Universidad de Santiago, concretamente en la Facultad de Derecho, por casi imposición de su padre, porque él no quería estudiar Derecho, pero aceptó estudiarlo, nunca lo estudió con ganas y se dedicó más a participar en las tertulias y a ir a la biblioteca de la universidad, eso sí, leía mucho, y a la biblioteca de su padre, que tenía una importante biblioteca de textos en castellanos, y leía muchísimo, pero el derecho no le interesó. Incluso escribió en una revista satírica universitaria llamada Cangotas, ¿no? Hizo sus primeras armas en cuanto al periodismo, ¿no? En 1890 muere su padre y automáticamente él abandona Derecho después de 5 años en el que solo había aprobado 3 cursos. Fíjate el poco interés que tenía este hombre inteligentísimo en estudiar Derecho, ¿no? Pero ya le nació ahí, a raíz de las lecturas, una importante vocación literaria. Se marchó a Madrid con un poquito de herencia que le había quedado y haciendo algunos trabajitos en prensa a ganarse la vida allí. Estuvo un año, pero no conseguía ganarse la vida dignamente. Entonces, en 1892 se va a México. Se va a México e intenta trabajar allí también de periodista. Incluso dicen que dirigió un pequeño periódico allí en México. Tampoco llega a ganarse muy bien la vida y vuelve a España, pasando antes unas semanas por Cuba. Tenía unos amigos que tenían un ingenio azucarero en Cuba, pasó unas semanas allí y luego volvió en el 93 a España y hizo a Pontevedra. Ahí en Pontevedra tenía un amigo, Jesús Muruáis, que tenía una biblioteca de textos franceses fantástica y se empapó de literatura simbolista francesa, se empapó de literatura decadentista, leía mucho al italiano D'Annunzio y empezó ya a cultivar ese aspecto excéntrico, Sí, esa pinta que llevó toda su vida, ¿no? sí. Barbas largas de chivo, melena larga, capa, poncho, botones de piqué blanco, ¿no? Ese aspecto que lo Sí. caracterizó siempre, ¿no? Y ya en este momento, en 1895, ya escribió su primer libro, Femeninas, que fue una especie de colección de relatos amorosos galantes muy a la manera modernista de la época. No tuvo mucho éxito, pasó desapercibido, pero él siguió intentándolo, ¿no? Se va en 1895 por segunda vez a Madrid porque gana una pequeña plaza de funcionario en la que cobraba 2.000 pesetas anuales. Y bueno, con esto y con alguna participación en prensa colaborativa se ganaba la vida.
ingresó de lleno en las tertulias y en la bohemia finisecular madrileña. De hecho, como ya hablamos el día que hablamos de Saba, pues conoció a Alejandro Saba, y Alejandro Saba inspiró uno de sus personajes más famosos, Max Estrella, el de las luces de Bohemia, está inspirado en su amigo bohemio Alejandro Saba, que murió en 1909. En 1899 conoce a Rubén Darío. Rubén Darío le impresiona el modernismo y, influido por el modernismo, de 1902 a 1905 escribe sus 4 sonatas famosísimas, que están consideradas el texto modernista en España más importante de todos los tiempos, las 4 sonatas, ¿no? Otoño, verano, primavera e invierno, ¿no? Que son una especie de memorias de ese Don Juan que él crea, ¿no? El marqués de Bradomín, que estas sonatas sí que le llevaron al éxito. Con estas sí besó el éxito de crítica y de público. Fue actor de teatro también, participó en varias obras de teatro como actor, y también, después de conocer a Rubén Darío, le pasa otra cosa muy importante en este año, y es que pierde un brazo. Sí, en la trifulca aquella, sí. Exacto, en una trifulca de café, en el Café Nuevo de la Montaña, se enzarza en una pelea con su amigo periodista Manuel Bueno. Estaban discutiendo acerca de si los menores de 18 podían participar en duelos, porque ahí donde lo ves, que parecía un tirillas, participó en varios duelos a espada. Aprendió algo de esgrima en su juventud con un amigo italiano y tenía genio y participó en un par de duelos. Bien, estaba discutiendo con su amigo, se enervaron los dos, se enzarzaron en una pelea. Valle Inclán empuñó una botella y Manuel Bueno un bastón, le dio un bastonazo en el brazo, sí, y le incrustó el gemelo de la camisa, se lo incrustó en la muñeca y le hizo una herida y una fractura. Esta herida se le emponzoñó y tuvieron que cortarle el brazo al pobre. Pero cuentan que fardaba siempre, que pidió que no le anestesiaran y que solo se desmayó una vez mientras le amputaban el brazo. El hombre fardaba siempre de eso. Y que cuando estaban rematando la operación los cirujanos, pidió que le trajeran un puro y se fumó un puro y llenó el quirófano de volutas de humo. Genio y figura ya, sí, incluso en esas circunstancias, ¿eh? En 1907 se casó con Josefina Blanco Tejerina, que era una actriz con la que él había colaborado en algunas obras de teatro, y tuvo con ella 6 hijos. Se separaron ya casi al final de la vida de Valle, se separaron a los 2 años casi de morir Valle, se separaron, ¿no? Y tuvo con ella, como he dicho, 6 hijos. En 1912 decide volver a Galicia, coge a su mujer y a un hijo que tenía y vuelven a Galicia. Intenta explotar allí un pazo gallego y al mismo tiempo daba clases de estética en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, hacía colaboraciones en prensa y entre todo intentaba ganarse la vida. En 1914 se le murió un bebito posiblemente ahogado en una playa de Galicia, en un descuido se murió un bebito de 4 meses que tenía. Claro, aquello fue durísimo. En 1916, que es el año en que se publica La lámpara maravillosa, este mismo año ocurrieron 2 cosas muy importantes. Se murió Rubén Darío, que era su maestro inspirador, y ocurrió otra cosa importante que cambiará el destino de su propia literatura, que es el viaje que hizo como corresponsal de guerra en El Imparcial al frente de Verdún. Recordemos, 1916, sí, Primera Guerra Mundial. Llega a Verdún, se hace amigo de los pilotos militares y le dan una serie de paseos por el aire sobre el frente de Verdún. Y, fruto de esto, escribe una serie de crónicas que luego agrupará en un libro titulado La medianoche, visión estelar de un momento de guerra, y esta visión estelar supuso para él una especie de epifanía que volcó en su literatura y cambió el concepto de su literatura por completo. Estableció sobre la literatura la misma visión estelar que tuvo sobre el frente de Verdún. Muy interesante. Vale. Haremos esto para explicarlo otro día, vale, pero muy importante este momento desde el punto de vista literario. Tenemos que ir avanzando. Después, la lámpara maravillosa, Bruno, que empieza a ir mal de tiempo. Sí, bueno, pues rematamos aquí, sí. Luego volvió a Madrid, incluso fue candidato por el Partido Republicano, que él siempre había sido carlista, al final se hizo republicano y se presentó como parlamentario por el partido de Lerroux. No fue elegido
y en el 31, cuando se establece la Primera República, para que no se muriera de hambre, Azaña le da una serie de cargos, Sí, señor. los cuales dejaba rápidamente porque era muy problemático, muy polémico. Le dieron varios cargos, 2 en España y uno en Roma. Y uno en Roma, sí. Y uno en Roma, que acabó volviendo de Roma, ya estaba enfermo y murió en Galicia de un cáncer de próstata o de vías urinarias. Sí. Y el libro es muy interesante, aunque es poco conocido, porque es una especie de catecismo estético, ético de Valle Inclán, ¿no? Es una especie de discurso iluminado y oracular que pretende ser una guía para artistas, sobre todo una guía para poetas, ¿no? El origen de este texto es curioso, ¿no? Es una especie de encargo que le hizo la cátedra de estética en la que él trabajaba de profesor, y él, para hacer este trabajo encargo de la cátedra, agrupó y sistematizó en un solo texto una serie de ideas dispersas que él había publicado desde 1912 en El Imparcial. Las agrupó, sistematizó y dio origen a este texto fantástico, como he dicho, una especie de catecismo estético y ético de Valle Inclán. Formalmente tiene 3 moldes, digamos. Es una narración de experiencias estéticas casi místicas, es una explicación teórica de estas mismas experiencias en una especie de pequeño tratado, y al mismo tiempo es una guía espiritual, una especie de disciplina práctica para, digamos, provocar y controlar estas experiencias de tipo estético, ¿no? Por lo tanto, cuenta sus experiencias, teoriza sobre ellas y elabora una guía para provocar y controlar este tipo de experiencias. Para eso, ¿qué registros usa? Usa registros estilísticos muy de moda en la época, muy de moda en el siglo XIX europeo y español, ¿no? Que son registro del neoplatonismo, del gnosticismo, del hermeticismo, de la teosofía. Él era muy lector de la teosofía, que se implantó en Europa desde Estados Unidos por Madame Blavatsky. A Madame Blavatsky él la cita varias veces en Luces de Bohemia, porque cita a Madame Blavatsky, la leyó. También contactó con el teósofo español Mario Rosso de Luna, que fue el que implantó la teosofía en España. También, producto de la larga tradición mística española, pues se fijó en la guía espiritual de Miguel de Molinos, una guía espiritual que se elaboró unos años después del Quijote. Se elaboró una especie de guía mística para practicar el misticismo y el quietismo. Él se basa en esta guía de Miguel de Molinos, interesantísima también. Y la estructura del texto es una estructura circular, está compuesto por 43 textos breves, de extensión similar, unas 2 paginitas por texto, que están rematados en una glosa resumen del mismo. Estos 43 textos los divide él en 5 capítulos y van encabezados por un prólogo y un epílogo. Es un texto breve, 130, 140 páginas, pero riquísimo, y que sirve para entender tanto la literatura anterior, modernista, como la posterior del esperpento, ¿no? El paso del modernismo al esperpento. Y este texto sirve para interpretar ambas. Recordemos también las importantes conexiones que había entre el modernismo y el esoterismo y la teosofía también. Sí. Si es que era una época muy de bacalao y de empanada mental con todo eso nuevo que llegaba, porque luego también estaba por ahí el mesmerismo. Era una idea muy interesante. Sí. Yo, Ramón, si me pidieran ¿en qué época te gustaría haber vivido? En los años 20 de entreguerras. Los años 20 de entreguerras, lo más rico de la Europa de todo el siglo XX. Sí. ¿Y cuál sería la idea clave de este libro? Es un libro muy rico en ideas, pero yo sintetizaría en esta idea. Él dice que la lámpara que se enciende en la mente de una persona para conocer la belleza es la misma lámpara que se enciende para conocer a Dios. Esta lámpara es la contemplación. Él usa para el título la lámpara maravillosa, que es una especie de símbolo hermético del conocimiento contemplativo. Él dice que tanto los místicos como los poetas usan la contemplación, que no la meditación, la contemplación, para tener una visión más real de la realidad. Él elabora una serie de estrategias. Usa primero la quietud, el anonadamiento mental, el vaciamiento del yo, el quietismo del que hablaba Miguel de Molinos en su guía espiritual, para aquietar la mente y luego posibilitar que ésta contemple. ¿Qué es la contemplación? Es la vivencia directa e ingenua, digamos, de la realidad, la fusión amorosa con esa realidad. ¿Cómo se consigue esta vivencia directa? Suspendiendo el pensamiento racional y la reflexión de tipo argumental y lógica.
Cuando has conseguido esto, ya puedes contemplar la belleza y a partir de esta contemplación de la belleza, plasmarla en arte, en su caso en arte poético. ¿Cómo? Usando sobre todo el simbolismo, la metáfora y la magia musical de las palabras. Él estaba fascinado por la música de las palabras. Hombre, la magia de la palabra, sí, prescindiendo de su significado, ritmo y tono. Eso crea una música que de alguna manera ayuda a sintetizar esta belleza previamente contemplada. Por eso esta es un poco la estrategia del libro. A mí siempre me ha fascinado cómo escribe Valle Inclán, lo rico es su vocabulario, efectivamente, ritmo, todo tal, pero por eso sus detractores le acusan un poco de pirotecnia, de fuegos artificiales. Sí. Claro, sobre todo en la primera fase. Pero yo les diría, bueno, pues intenta escribir tú así, a ver qué es lo que te sale, porque madre mía. Es música. Sí. Sobre todo la primera parte, que está más influido por el modernismo. El modernismo es muy de pirotécnica verbal, de furor verbal incluso lo llaman. Pero la segunda parte, interesantísima también, toda la parte del esperpento, ¿no? Luces de Bohemia. Hombre, es una maravilla. No, pero es que incluso hoy escribe de una manera que te quedas apabullado, hombre. Es impresionante, es uno de los genios. Es un tipo que lo revoluciona todo, su manera de escribir es muy llamativa y la reconoces enseguida. Está como muy por encima de los demás. Hoy en día sería imposible un Valle Inclán, porque la gente redacta, algunos con corrección, otros sin ni siquiera con corrección, pero la mayoría de lo que se publica es una escritura muy normalucha, muy sencillita para que todo el mundo lo entienda. Entonces, pues aplasta un poco. ¿Algo más, para Bruno? Mí nada, pues Silvia rematará con un textito en el que explica al inicio de La lámpara maravillosa muy bien la diferencia entre contemplación y meditación. Y lo que hace es reproducir la guía espiritual de Miguel de Molinos, que también en su proemio o prólogo también empieza distinguiendo entre estos dos conceptos que nos aclara Valle Inclán también en el prólogo de este libro. La lámpara maravillosa. Hay dos maneras de conocer que los místicos llaman meditación y contemplación. La meditación es aquel enlace de razonamientos por donde se llega a una verdad, y la contemplación es la misma verdad deducida cuando se hace sustancia nuestra. Olvidado el camino que enlaza razones a razones y pensamientos con pensamientos. La contemplación es una manera absoluta de conocer, una intuición amable, deleitosa y quieta, por donde el alma goza la belleza del mundo, privada del discurso y en divina tiniebla. Pues ahí queda eso, Bruno. Claro, Román. Y esto está en consonancia con lo que el premio Nobel de Economía de hace unos años, un gran psicólogo, Kahneman, decía de la manera de pensar de la mente. Él dice que hay un pensamiento rápido y un pensamiento lento. El pensamiento rápido sería este pensamiento intuitivo que se salta todos los pasos intermedios del cálculo lógico y llega a una conclusión saltándose todo esto. Y el lento sería al revés, este pensamiento argumental, lógico, que va paso a paso, ¿no? Eso es una intuición de ellos que corrobora la actual neurociencia, por ejemplo. Vale, pues viva la vida contemplativa. Viva la vida contemplativa y mejor te de la lumbalgia, Bruno. Uy, eso espero. Ay, hasta luego. Un abrazo, de la amigo. Ya. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.